y voy a compartir pantalla. Desde donde llegamos, estábamos hablando del tema de la... Algo pasó aquí. ¿Se ve la pantalla nueva? ¿Con la diapositiva? Sí, profe. Ah, ya. Bueno, estábamos hablando del tema... Ah, acá hay gente que voy a admitir. Espérenme un poquito. Estábamos hablando de lo que es de la calidad y hablábamos de que para pasar a ligas mayores, como podríamos hablar, en términos más futbolísticos, las empresas se tienen que certificar en la ISO 9001, que es una certificación no de productos, sino que de los procesos que forman el sistema de gestión de calidad. Entonces, para poder certificarse, hay que seguir un cierto plan, ¿ya? Un plan que involucra... Lo primero que se hace cuando uno se certifica es generar la documentación del sistema de calidad. Y esa documentación se tiene que realizar ya sea con recursos propios o se contratan consultores especialistas. Normalmente lo que uno hace son el manual de calidad, que es el documento que describe todo el sistema de gestión de calidad de una empresa. Después se hacen los procedimientos con los cuales se describen los principales procesos, tanto productivos como de administración y finanzas, de recursos humanos, etcétera, de las distintas áreas funcionales. Se definen los registros, los protocolos, llámese las planillas, los formularios donde se deja estipulado lo que se hizo, y luego se implementa este sistema. Y este proceso puede ser, si una empresa pequeña, puede tomar 5 o 6 meses, si una empresa mediana, unos 10 meses, si una empresa más grande, sobre el año. En algunos casos hay empresas que han entrado y nunca terminaron el sistema, nunca se certificaron porque por distintos motivos no fueron capaces de hacer el cambio cultural. Entonces hay experiencias también fallidas desde ese punto de vista. Bueno, hay principios en que se basan los sistemas de gestión de calidad que están acá descritos. No los vamos a entrar en profundidad porque si no alargaba mucho la cosa, pero los voy a mencionar. Uno primero, el enfoque al cliente. En calidad se habla de dos tipos de clientes: el cliente interno, que es a lo mejor la jefatura de un área de la empresa, o el cliente externo, que es el que compra los productos. Entonces, si yo soy un tornero, por ejemplo, que hace piezas de metal en un torno, y para hacer esas piezas de metal necesito acero, voy a tener que solicitarle a la bodega que me mande este acero para yo empezar mi procesamiento. En ese caso, el tornero tiene como proveedor interno al jefe de la bodega. Y al revés, el jefe de la bodega tiene como cliente interno al tornero. Entonces, ahora, cuando salen los productos, y ya sea los vendo directamente a través de una local comercial propio o lo distribuyo, en este caso, ahí estoy hablando ya, el que compra los productos es un cliente externo. Entonces hay que hacer esa diferenciación. Pero sea cual sea el tipo de cliente, yo tengo que diseñar un sistema
que permita satisfacer las expectativas y los requerimientos de ese cliente de la mejor forma. Y si no lo logro satisfacer, tengo que tener alarmas, sensores o elementos preventivos y predictivos que me permitan visualizar o identificar los problemas existentes para poder resolverlos a tiempo. Ese es el primer principio. El segundo principio tiene que ver con el liderazgo. Dado que esto es un cambio cultural de la manera como se hacen las cosas, tiene que haber un liderazgo tanto del gerente general, sobre todo, que es el líder principal, como de las distintas jefaturas para promover el cambio. Y la mejor manera de liderar es con el ejemplo. Entonces, si no se cumplen los procedimientos desde la gerencia general hacia abajo, es difícil poder implementar un sistema. Yo les quiero comentar una anécdota. En una empresa en que a mí me tocó hacer una consultoría para desarrollar el sistema de gestión de calidad, en una oportunidad el gerente general, nosotros habíamos diseñado un sistema para seleccionar las personas que se iban a contratar. Entonces había todo un proceso en que primero se evaluaban los currículums que habían llegado, ya sea por una publicación que se había hecho en el diario, por alguna de las plataformas tecnológicas para reclutamiento que hay. Luego de seleccionar los posibles candidatos, se les citaba a dos tipos de evaluaciones. Una evaluación técnica para verificar cuántos sabían o qué conocimientos tenían respecto al cargo que iban a tener que cumplir. Y por otro lado, hacerle un test psicológico para verificar, bueno, ahí se verifican varias cosas, se verifica el nivel de conflictividad que tiene cada persona, también su nivel de inteligencia, su capacidad analítica, etcétera, se miden varias cosas. Y bueno, ese era el sistema que existía ahí. Y en una oportunidad el gerente general de esa compañía le da la orden al gerente de recursos humanos y le dice, mira, necesito que prepares 2 puestos de trabajo porque van a llegar X personas, el señor X y el señor Y, que van a ocupar esos puestos. Y bueno, el gerente de recursos humanos le pregunta, bueno, ¿y dónde están los registros de la evaluación técnica y psicológica que se le habían hecho? Y el gerente general responde, no, esos son personas que son conocidos míos, los conozco hace mucho tiempo, así que contrátalos, ¿no? Bueno, esa actitud, que es propia de un patrón de fondo, se puede hacer en una empresa que no tenga sistema ISO, pero una empresa que quiere certificarse en la norma. Eso es un grave error porque le muestra al resto de los empleados que ni siquiera el gerente general cumple las normas. Y en el fondo desacredita la implementación de un sistema de este tipo. Entonces, el liderazgo tiene que mostrarse con el ejemplo. Los líderes son los que tienen que mostrar cómo hacer las cosas de una manera distinta y tienen que promover el entusiasmo y la motivación de la gente para hacerlo de forma distinta. Bien, el tercer punto es la participación del personal. Se trata de que la gente proponga ideas, toda la experiencia que he tenido, sobre todo los más antiguos que tienen mucha experiencia en la empresa, conocen sus problemas, sus fortalezas y sus debilidades. La idea es que ellos participen en la toma de soluciones, en la generación de respuestas para problemas que hayan, etc. Y hay que generar entonces canales para que participe la gente.
Es conocido que la empresa chilena, la empresa tradicional, hay un grupo de jerarcas que toman las decisiones, que son los gerentes de área con el gerente general. Y el resto solamente ejecuta las decisiones que toma este grupo pequeño. Bueno, esa empresa, siguiendo ese procedimiento, esa forma de hacer las cosas, no tienen el aporte de muchos trabajadores o profesionales que conocen mejor los procesos que los mismos gerentes y por lo tanto están perdiendo una oportunidad al no darle la participación al personal. El cuarto principio es el enfoque basado en procesos. La empresa se constituye, como hablábamos anteriormente, en un conjunto de procesos que se interrelacionan entre sí y que son ejecutados por personas con apoyos tecnológicos e insumos que les permiten producir los procesos de transformación. Esto es distinto al enfoque tradicional en que la empresa se basaba en áreas de trabajo, no en procesos. El proceso permite una mayor desagregación a un nivel más de detalle y por lo tanto permite gestionar mejor la empresa. Lo otro es el enfoque sistema para la gestión. Toda la gestión de una empresa se puede basar en sistemas. Hay sistemas de administración de la producción, hay sistemas de gestión de las finanzas, hay sistemas de gestión de abastecimiento, y por lo tanto, esos sistemas a su vez se dividen en procesos y en subprocesos. Y hay que aplicar ese concepto para poder estructurar una mejor manera de dirigir la empresa. El sexto elemento, o sexto principio, tiene que ver con la mejora continua. Todo es mejorable. Tiene que haber una concepción en todos los integrantes de la empresa, desde el gerente general hasta el operador más humilde o de menos categoría, por decir así, dentro de la empresa. Tiene que haber una concepción de que todo se puede mejorar. Y para eso tiene que haber una actitud y un método de trabajo que permite realizar la mejora continua de los procesos. Para eso también el gerente tiene que tomar ahí decisiones e implementar estos métodos que son también desde muy simples a muy complejos. Yo le hablé que Six Sigma es uno de los métodos más complejos. Creo que en Chile son muy pocas las empresas que han hecho Six Sigma. No creo que sean más de 20 o 30. De 1 millón de empresas. Eso le demuestra que prácticamente lo que se ha hecho en el tema, en ese ámbito, es muy reducido. El séptimo principio, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Una decisión, cualquiera sea, incluso las personales, tienen que hacerse con información. Información que sea confiable, por un lado, que sea, ojalá, medible, que sea oportuna, porque la información la necesito ahora y no mañana para tomar la decisión, y además tiene que ser precisa, no puede estar sujeta a incoherencia o errores. Entonces, para eso hay que construir una cantidad de indicadores, sobre todo indicadores duros, que permitan que la jefatura y los gerentes tomen las decisiones basadas en esos indicadores. Y que la gente que trabaja en la compañía maneje bien el concepto, entienda qué significan los indicadores y aporte con sus competencias para lograr las metas con los indicadores. Me acuerdo que años atrás me tocó auditar una compañía de seguro en Chile
está ubicada en Santiago, y una de las cosas que más me sorprendió cuando fui a terreno, en su oficina, es que me encontré con pantallas en la oficina, muy parecidas a las que uno encuentra en el aeropuerto con la llegada y salida de los aviones, pero en este caso esas pantallas tenían indicadores, los indicadores que manejaba los procesos de las distintas áreas de la compañía. Y esa empresa tenía grandes resultados desde todo punto de vista. Pero una de las pocas empresas que he visto en que la gente estaba contenta con el sistema de gestión de calidad, en que la gente estaba comprometida, desde el gerente general hacia abajo, la gente estaba motivada, había un buen ambiente de trabajo, y gran parte de ese logro era producto de que ellos habían hecho el clic, el cambio cultural, hacia la mejora continua basada en este tipo de indicadores. Por último, están las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Si nosotros queremos producir algo, fabricar algo, o dar un servicio, pero para eso necesitamos materiales, insumos o servicios que nos entregan un tercero, un proveedor externo, ese proveedor también tiene que cumplir con ciertas características. Tiene que mandarnos los elementos que nos entrega a tiempo, con buena calidad, con un costo competitivo. Entonces, el concepto de la ISO 9001 es que no tengas muchos proveedores, sino que pocos, pero buenos. Lamentablemente en Chile, los proveedores normalmente se eligen por precio. Y eso tiene un costo a veces que puede ser fatal. Uno tiene que llegar a determinar, a seleccionar un proveedor, y por eso que también uno de los procedimientos que se le exige a una empresa certificada en ISO 9001 es cómo seleccionan sus proveedores. Y uno tiene que determinar a ese proveedor en base a una calidad adecuada, con un precio competitivo y con un nivel de servicio que sea el más apto para lo que yo ando buscando. Eso no necesariamente se cumple con el que cobra más barato. El que cobra más barato seguramente tuvo que realizar algunos procesos en forma deficitaria, reduciendo un costo al mínimo, pero con injerencia en los resultados finales. Entonces, ojo que también los proveedores son muy, muy importantes. Saber elegir, mantener ese proveedor y trabajar con él en conjunto puede ser algo crucial. Por ejemplo, la Forestal Mininco tiene una gran cantidad de proveedores. Las mismas empresas de turismo, los grandes hoteles. El otro día leía que LAN Chile tenía una cantidad inmensa de proveedores, por eso que el hecho de que LAN esté en este momento detenido y al borde de la quiebra tiene un impacto grande en la economía, porque puede arrastrar a muchas pymes. Empresas de alimentos están metidas ahí, empresas, todos los servicios relacionados con el transporte, los pasajeros, etcétera, etcétera. Bien, esos son los 8 principios. Esto da para una clase completa de 3 horas, si hubiéramos tenido tiempo, pero no, le hice un resumen. ¿Tiene alguien alguna consulta? Estos 8 principios, por supuesto, que se aplican a los proyectos. En un proyecto tengo que tener mejora continua. En un proyecto tengo que tener buenos proveedores. Sí, dígame, ¿con quién hablo? Antonio, ¿Ya? Cuéntame. bueno, de todos esos 8 puntos, ¿existe algún punto que tenga mayor relevancia, cierto? Por ejemplo, yo pienso que a lo mejor el enfoque basado en los procesos sí tiene mucha relevancia. Sí, O pero todos tienen la misma. no, yo creo que hay algunos que tienen más que otros.
hay una estadística hecha por instituciones académicas y relacionadas con el mundo empresarial, que mencionan que el liderazgo probablemente es la más importante, y que muchas de las empresas que no han o fracasaron en la ISO 9001 o llegaron a un nivel, porque yo les comenté que la ISO 9001 es como el primer peldaño de una escalera que tiene por lo menos 10 peldaños para llegar a la excelencia. O sea, el hecho de sacar la certificación ISO no asegura ninguna excelencia. Nos ordena la empresa, nos permite tener mejor control, pero nos está dando la excelencia. Ese es el primer peldaño. Entonces hay muchas empresas que llegan a ese primer peldaño y se quedan ahí sin ningún interés de seguir avanzando. Y eso tiene que ver con el liderazgo. Hay otras que ni siquiera llegan al primer peldaño porque fracasan en la certificación. Entonces, bueno, es lo mismo que ha pasado con la educación chilena. Ustedes saben, la educación chilena que requiere una transformación importante. Se ha gastado mucho dinero y aún seguimos los rankings internacionales comparado con los países más desarrollados, estoy hablando, porque a nivel latinoamericano no estamos mal, pero a nivel ya mundial estamos en lugares 32, 33 del ranking mundial en el tema de educación. Y uno de los problemas que se ha visto que ha habido con la reforma educacional es el liderazgo de los directores de los colegios, que no lograron producir los cambios necesarios para generar estos resultados. Entonces, el liderazgo es muy importante. Ahora, tal como tú dijiste, el enfoque basado en procesos también es tremendamente importante, porque hay que cambiar ahí el switch de la gente, sobre todo la gente que ya está acostumbrada a trabajar como áreas funcionales. Por eso que ahí puede ser importante tener un consultor o alguien que tenga una visión un poco más elaborada del tema, porque si no, la gente se puede perder. Y el resto ya, mira, todos son importantes al final, pero te estoy tratando de mostrar que algunos podrían sí tener relevancia desde el punto de vista de los resultados finales. ¿Te queda clara? Sí, profe. Ya. Gracias. ¿Qué otra? ¿Hay alguna otra duda, consulta para pasar a la próxima diapositiva? Bien, pasemos. Chuta, ¿qué pasó? Están viendo un video, ¿no? ¿Les cambió o no? Ya. No, profe. ¿Siguen viendo la misma? Ya. Se ve la presentación. Perfecto. Ahora, ¿cuáles serán las ventajas de implementar un sistema de calidad en la organización? Lo primero es el mejoramiento de la organización. Yo lo mencionaba anteriormente, se ordena más los puestos, las funciones, se empiezan a resolver mejor los conflictos que hay entre las personas, debería haber más motivación, o sea, hay un mejor ambiente de trabajo. Lo segundo es el posicionamiento competitivo. En la medida que yo manejo bien mis procesos, los controlo bien, ajusto los costos, elimino las fallas, las pérdidas, voy a ser más competitivo porque voy a poder ofrecer productos y servicios con mejor precio, porque bajé los costos, y voy a poder también cumplir, por ejemplo, con los plazos, porque tengo ajustados mis procedimientos internos que permiten que esa variable se cumpla como corresponde.
Un tercer elemento es que gestionamos adecuadamente los requisitos del cliente. El cliente, lo mencionábamos anteriormente en las clases anteriores, espera o tiene un conjunto de expectativas y de requisitos técnicos y administrativos que espera que el proveedor les cumpla. Entonces, el poder conocer primero esos requisitos y después gestionarlos va a poder cumplir con la satisfacción del cliente. También se van a cumplir los requisitos legales. En todos lados, bueno, en un proyecto en particular hay muchos requisitos legales que tienen que ver con el medio ambiente, con las relaciones laborales, requisitos legales que tienen que ver a veces con uso de desechos industriales, en fin, en distintos ámbitos. Y por último, una definición y gestión de los proveedores. ¿Cuáles son los proveedores que tenemos que nos ayudan por ejemplo, en el caso de una empresa que está haciendo un edificio o una construcción, a veces arrendamos las máquinas para el movimiento de tierra, ¿cierto? Retroexcavadoras u otras máquinas se arriendan y ahí tenemos un servicio externo que nos tiene que dar no solamente entregarnos buenas máquinas desde el punto de vista de las capacidades de producción, sino que también máquinas que sean confiables desde el punto de vista de su funcionamiento, que estén bien soportados por un sistema de mantención correcto. Entonces, aplicar el sistema, en este caso, si yo le cambiara la palabra organización a un proyecto, imagínense, un buen sistema de calidad en un proyecto tendría que ayudar enormemente a los resultados finales del proyecto. Pero eso pasa porque el gerente del proyecto se alinee con lo que requiere los sistemas de calidad, porque el gerente del proyecto es el líder máximo del equipo, del proyecto. Y eso muchas veces no se logra. Lo digo por experiencia propia. Hay gente que se alinea, que son muy pocos, normalmente, y aquí por eso eso tiene que ver con el tema cultural que yo les decía. En Chile no estamos muy estructurados para la calidad de primer nivel o para excelencia. Muchas veces nos confortamos con hacer las cosas de la misma manera y no cambiar. Y por eso que cuesta mucho que los gerentes de proyectos se alineen. ¿Tuvo consultas? A mí personalmente me costó el puesto en una empresa grande por tener un conflicto con el gerente general de la empresa por este tema. Una empresa donde teníamos grandes proyectos y grandes clientes, pero los recursos que me daba el gerente general y los estilos de dirección que él proponía para tomar las decisiones no respondían a lo que desde mi punto de vista como gerente de calidad se requería. Y entré en un conflicto con esa persona. En un conflicto que al final, después de unos meses, me costó mi puesto. Pero defendí hasta el último momento lo que para mí parecía que era lo correcto y lo adecuado. Pero ustedes saben que siempre el hilo se corta por lo más débil. Entonces, el tema de la gestión de calidad y implantar un sistema de gestión de calidad no es un tema simple, porque justamente uno tiene que luchar contra los hábitos, contra las formas de pensar, contra las conductas que vienen ya enraizadas en las personas por muchos años. Y ustedes saben que a mayor
edad cuesta más cambiar. Entonces, en los proyectos se va a encontrar uno con gerentes de proyectos que son gente ya con mucha experiencia, pero gente difícil de cambiar. Digamos. Entonces, aquí tenemos algunos elementos que van a incrementar finalmente, aquí en la parte final, la satisfacción del cliente. Lo primero es que se mejora la transferencia de conocimiento en el interior de la organización, el know-how. Al haber interacción entre distintos procesos y tener eso mapeado y escrito, estandarizado, uno puede transferir de mejor forma el conocimiento. Lo segundo es que mejora la motivación del personal porque al haber más orden, menos desorden, al haber mayor coordinación, esto va mejorando el ambiente de trabajo, no hay menos conflictos. Se reducen los costos de la no calidad, estos costos ocultos que hablábamos anteriormente, que hablamos en esa lámina en que va un barquito navegando y por debajo del agua están las cosas malas que a veces nos impiden ser excelentes, como los reprocesos, los errores, las faltas de coordinación, las pérdidas de tiempo, pérdida de materiales, etc. Los costos de la no calidad. Y por último, todo esto, estas tres acciones que estaban anteriormente, nos ayudan a mejorar nuestra posición competitiva en el mercado. Podemos empezar, por ejemplo, ya a exportar. Miren, le voy a dar un solo dato. Las pymes chilenas, que son las pequeñas y medianas empresas, ustedes ubican lo que es el PIB, ¿cierto? Sí, Producto Interno Bruto. Si uno suma todo lo que exporta Chile, lo que vende, todo lo que se produce también internamente en el país, se llega a una cantidad X de miles de millones de dólares. Ese es el Producto Interno de la nación. Bueno, en Chile aportan a ese Producto Interno que debe andar por ahí por los 200.000 millones de dólares, ¿eh? Más o menos. En Chile las pymes aportan el 3% del PIB y más o menos el 4% de las exportaciones chilenas. No sé si ustedes saben que hay un club le llaman así, un club, pero es una asociación de países desarrollados que le llaman la OCDE. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, profe. OCDE, OCDE. Tiene Organization, no me acuerdo en este momento la sigla, lo que significa, pero es como un grupo de empresas, o sea, perdón, de países de más alto desarrollo. Ahí están metidos Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, todos los países más importantes. Y Chile fue invitado hace muchos años, cuando se veía venir que Chile iba a ser o podía alcanzar el desarrollo, que esto se está hablando del año 2010 para adelante, pero ahora con esta pandemia ya estamos liquidados por lo menos 10 años más, si quisiéramos llegar al desarrollo, porque lamentablemente esta pandemia nos va a hacer más pobres como país. Y uno ve todas las tragedias que se están, esto que está medio como escondido, esta pobreza escondida que se está viendo por la crisis social, que se está ahondando, lamentablemente. Entonces, lo que les quería comentar es que en Chile el 4% de las exportaciones las producen las pymes y en estos países de la OCDE el promedio es un 12%. O sea, 3 veces más que lo que se hace acá en Chile. Miren, yo el año 2003
en una iniciativa que echó a andar ProChile. ProChile es una entidad gubernamental que promueve las exportaciones chilenas. Se echó a andar un programa que se llama Internacionalización de la pyme chilena. ¿Cómo hacer que las pymes chilenas se transformaran en exportadoras? Se trajo un modelo de Europa y se seleccionaron consultores para echar a andar este programa. Yo fui uno de los consultores seleccionados, así que conozco el programa. El programa participaron ese año, entre el 2003 y el 2004, 1.500 pymes chilenas. Tenía dos fases. Una fase primero de diagnóstico a la pyme, en que se analizaba toda la empresa para saber si tenía las condiciones como para exportar o no, porque una cosa es decir quiero exportar, ¿cierto? Pero otra cosa es si tengo las capacidades, las competencias y los sistemas como para poder hacerlo. Bueno, de esas 1.500, la mitad salió más o menos, me parece que fue un poco más, 850 más o menos, no pasaron la valla, o sea, no cumplían las condiciones. Y del resto, que eran como 600 empresas, solamente la mitad logró hacer exportaciones y algunas en una fase preliminar, sin considerar todos los productos que ellos tenían, sino que una parte, y otras ya de una manera un poquito más completa. Entonces, esto les demuestra, bueno, los resultados no fueron buenos, porque al final, entre el 20 y un poco menos, fueron la cantidad de empresas que lograron alcanzar su objetivo. Entonces, el Estado chileno hizo un esfuerzo grande allí, pero las empresas no dieron el ancho, por decir así, y no lograron posicionarse. Entonces, parte de lo que estamos hablando tiene que ver con eso, porque todavía es muy reducida la cantidad de empresas certificadas en ISO 9001. Sigamos. Bueno, certificar un sistema de gestión de calidad en la norma actual, que es la 2015, primero permite demostrar, ¿cierto?, que los procesos que tengo en mi empresa o en un proyecto o donde fuera cumplen con las cláusulas de la norma, que son una norma internacional. Eso le da seguridad y confianza al que compra, de que por lo menos estamos con una empresa más estructuradita, más ordenada, que está controlando sus procesos. Lo segundo, ahora la realización de múltiples auditorías de segunda parte. La auditoría de segunda parte, hay auditoría interna, auditoría de segunda parte y de tercera parte. La de segunda parte son cuando, por ejemplo, Codelco contrata un proyecto y para verificar que ese proyecto está funcionando bien, contrata a Bureau Veritas, una empresa que se dedica al tema de la calidad, para que le haga una auditoría al proyecto que se está haciendo. Eso es una auditoría de segunda parte. Obviamente, normalmente eso se hace cuando las empresas tienen sistemas o muy débiles de la ISO 9001 o no están certificados. Bueno, eso se ahorraría, entendiendo que el sistema certificado responde a los requerimientos del cliente. Y por último, hay un mensaje que se le manda al mercado por la preocupación que tiene la calidad en la organización. O sea, no basta con decir que hago productos de buena calidad, sino que soy capaz de mostrar mi certificación
y mostrar a lo mejor con indicadores, con análisis de procesos, que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Ahora, las normas ISO 9000 tienen varias familias. Hay una que es la ISO 9000 pura, que tiene que ver con fundamento y vocabulario. Yo les recomiendo que todas estas normas las busquen, ¿eh? Porque le va a ir dando muchas señales de cómo se maneja este tema de las normas. Por otra parte, tenemos la 10.012 que tiene que ver con mediciones tomadas en sistema, en proceso, y mediciones tomadas también en producto. La 19.011 tiene que ver con auditoría, cómo hacer auditorías. La 9.004 tiene que ver con directrices para mejorar el desempeño de una empresa que ya está certificada en ISO 9001. O sea, cómo pasar a un modelo ya de excelencia. La 9001 de la que estamos hablando, que es el establecer un sistema que cumpla con los requisitos de los clientes. Y hay otras que tienen que ver con informes técnicos relacionados con distintas variables y que son normas también especiales. Hoy en día han aparecido también, si ustedes se van a la empresa de alimentos, está la 22.000. Si quieren hacer una certificación de los activos de una organización, está la 55.001, y así. Hay muchas normas, ¿ya? Lo importante aquí, más fuera de conocerla, es saber cómo implementarla. Sigamos. Bueno, aquí hay una definición un poquito más formal de qué es lo que se entiende por mejora continua, de acuerdo a esta norma que define, que tiene que ver con el vocabulario de los fundamentos y de las principales definiciones. Se dice que mejora continua es la actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Y podríamos decir, por lo tanto, que es un proceso donde yo identifico oportunidades de mejora y esa oportunidad de mejora lo puedo generar porque hice una auditoría interna y a partir de la auditoría interna encontré deficiencias y esas deficiencias por lo tanto requieren mejorarse. Por análisis de datos, a lo mejor tengo indicadores de procesos que no se están comportando bien en el tiempo y eso me da otra fuente de mejora. Por la revisión por la dirección, eso es un proceso que se le exige a todas las que están certificadas de que al menos una vez al año tiene que haber una revisión completa del sistema hecho por la dirección de la empresa, o sea, por la gerencia general y los gerentes de área, para ver cómo está funcionando el sistema. Bueno, y si tengo involucrado a la gente, y aquí es donde está la parte más rica del tema, desde el punto de vista de poder generar muchas mejoras, si yo tengo comprometido a mi gente, al trabajador, con la empresa, lo más probable es que ese trabajador, cuando haya un error en su máquina, cuando sienta ruido en la máquina, cuando sienta problemas de distinta índole, él va a tratar de solucionarlo porque sabe que en la medida que se mejoren los problemas, mejora la empresa, y si mejora la empresa, mejoran también las posibilidades de crecimiento para él. Ese es como el círculo virtuoso. Lamentablemente en Chile no se da eso. Muy pocas empresas tienen el concepto del win to win. Gana la empresa, ganan los trabajadores. Son pocas las que logran eso. Entonces,
por esa misma razón y porque tampoco se les motiva, porque hay jefaturas que son verdaderos patrones de fondo, que no respetan a la gente, un montón de cosas. La gente no se motiva y la gente a veces se guarda los problemas, prefiere no decirlo, y en el fondo es como un desquite que tiene la gente. Chuta, ¿para qué le voy a resolver el problema al empresario o a mi jefe que me trata pésimo o que no me da ninguna posibilidad de crecer en el tiempo? ¿Se fijan? Tiene que lograrse ahí un círculo virtuoso que tiene que ver con el estilo de liderazgo de las jefaturas, tiene que ver con la forma de tomar en cuenta a los trabajadores las decisiones, etcétera, etcétera. De allí, cuando la empresa logra eso, de ahí pueden venir grandes cambios y cambios radicales. Sigamos. El mejoramiento continuo está basado en el ciclo de Deming o el ciclo de Shewhart, que se muestra acá, en que hay una fase primero de planificación, una fase de desarrollo, una fase de control y una fase de ajuste o estandarización. Entonces, todos los procesos se rigen por este ciclo, que también se puede aplicar a problemas que uno tiene en la empresa. Conocerlo esto y aplicarlo bien requiere ciertas metodologías de trabajo. Pero es clave para el poder implementar un sistema de mejora continua como corresponde. Entonces, si lo vemos ahora desde un punto de vista de una empresa completa, vamos a tener que las entradas, esta es la cajita donde está mi empresa, ¿cierto? Y las entradas que son los insumos, los productos, los servicios que yo requiero para desarrollar mis propios productos, mis propios servicios, van a venir de proveedores. Estos son los proveedores que yo tengo que seleccionar y tener bien evaluados para que cumplan con los requisitos que yo necesito. La empresa a su vez tiene que definir políticas. Las políticas son como los grandes lineamientos de lo que anda buscando la organización completa en términos de calidad, seguridad, ética. Hay varias políticas, de distintos valores también. Y esto está dado por la gerencia, por el directorio de la empresa. Tiene que definir políticas, normas, disposiciones legales. Las disposiciones legales en realidad están dadas por el entorno, por el contexto donde estamos haciendo el proyecto, por ejemplo. Además, la gerencia tiene que dar los recursos económicos y materiales para que se pueda desarrollar todo lo que está acá adentro. En que hay actividades de recepción, actividades de transformación, que son las que aportan valor al producto o servicio que estamos generando, actividades de entrega o de despacho hacia el cliente. Hacia el cliente le entregamos productos o servicios. Además, también hay actividades de apoyo. El área de recursos humanos es un área de apoyo. El área de abastecimiento o las bodegas son un área de apoyo. El área de informática es un área de apoyo, etc. Y finalmente esto le llega al cliente, el producto o servicio final. El cliente ojalá quede satisfecho y nos sigue comprando. Se transforma en un cliente fidelizado, o nos reclama, se queja, nos puede cortar el contrato, o se puede cambiar de proveedor y nos deja en el aire. Por lo tanto, es crucial
¿cierto?, tener un sistema acá adentro, en esta cajita, funcionando como una maquinita, que está regido por estos 8 principios de la calidad y por todos los sistemas que hay que armar. Procedimientos, instructivos, registros, manuales. Entonces acá tenemos el modelo que se usa en la ISO 9001, en que lo que uno tiene que ir logrando es que todo este sistema que está regido por las normas, yo pueda ir mejorándolo en el tiempo. Yo, de todos estos procesos que están acá, que exige la norma, la responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la realización del producto y la medición, análisis y mejora, yo tengo que sacar indicadores o elementos que me permitan mejorar en el tiempo esto, lograr la mejora continua de todo el sistema. Y si quiero ir a sistemas más avanzados, podré pasar al Six Sigma, podré pasar al Lean, técnicas Lean, puedo pasar a las técnicas Kaizen, incluso puedo pasar a una cosa que se llama, que en Chile no está todavía, no hay ninguna empresa que lo tenga, que es el modelo EFQM, European Foundation Quality Management, y ese modelo europeo de gestión de calidad, o el modelo Malcolm Baldrige, que lo usan los norteamericanos. Son modelos de excelencia en la calidad. Estamos hablando de modelos mucho más desarrollados que la ISO 9001. Más exigente, además. Bien. Entonces, para poder gestionar los procesos, tenemos que hacer varias cosas. Una de ellas es identificar los procesos. Cuáles son más críticos, cuáles menos críticos. Lo segundo es lograr que todas las personas que componen la organización tengan un control sobre estos procesos y tengan además conciencia sobre el valor que ellos aportan a la organización. Lo tercero, hay que implementar medición de los procesos, o sea, hay que implementar indicadores con los cuales yo pueda medir cada uno de los procesos. Y, por último, tengo que desarrollar mecanismos o contar con herramientas apropiadas para hacer realidad la gestión sobre los procesos. O sea, hacer gestión sobre los procesos significa administrar el proceso con todos sus recursos, controlarlos y mejorarlos. Para eso tengo que tener herramientas adecuadas. Vamos a ver qué son los indicadores de proceso. Un indicador es la medición de una característica de un proceso. ¿Para qué sirven los indicadores? Por ejemplo, analizar la situación actual del proceso en base a hechos y datos. En el fondo es cómo se está comportando el proceso, qué síntomas tiene. También sirve para establecer objetivos y planes consistentes. También sirve para evaluar y conocer objetivamente el trabajo de las personas que participan en los equipos de mejora implicados en el proceso. ¿Qué características debe tener un indicador? Deben ser fiables, deben ser varios y deben ser pocos. No sé, este es un tema, el pocos tiene que ver con que muchas compañías a veces quieren hacer o tomar muchos indicadores que finalmente se enredan al tener muchos indicadores, se les complica el cambio cultural y al final la gente termina medio odiando los indicadores. Esto tiene que ser escalonado. Hay que partir con ciertos indicadores clave, difundir esos indicadores, capacitar a los trabajadores en su análisis y en su entendimiento,
Una vez que se ha superado la primera fase, se pasa a una segunda fase con otro grupo de indicadores y así se puede ir avanzando. Entonces, los procesos deberían responder a estos elementos que están aquí. Por ejemplo, ¿son eficaces los procesos? Y la pregunta que uno debería hacerse, ¿satisfacen los rendimientos de los procesos, los requerimientos del cliente? ¿Son eficientes los procesos? ¿Es aceptable el tiempo de ciclo del proceso? O sea, lo que dura el proceso es el mejor tiempo que podría durar. ¿Es razonable su costo? Deben ser confiables. ¿Cumplen siempre los rendimientos, los requisitos del cliente? Y por último tienen que tener calidad. ¿Son aceptables los niveles de calidad que tenemos en nuestros procesos? Y aquí una gran reflexión al final: lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede administrar. Y lo que no se puede administrar es un caos. Muchas empresas chilenas viven continuamente en el caos, apagando incendios. Los jefes y los trabajadores, más que profesionales, son bomberos atómicos. Están apagando incendios continuamente. Y esto ocurre porque sus procesos no están ordenados, no están sistematizados, no tienen controles, no tienen indicadores. Preguntas. Todavía me falta un poquito, me faltan 7 láminas. Pero en esta me gustaría hacer aquí una pequeña corte para ver si alguien tiene alguna consulta. ¿Qué les parece? A ver, yo le daría al revés. ¿Qué les parece un sistema de calidad en una empresa pyme de acá, de la 9ª región? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es complejo todavía. Como que se necesita un cambio en la mentalidad primero para poder adoptar un sistema como tan complejo. ¿Hablo con Javiera? Sí, Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay un tema de no solamente sensibilizar, sino que probablemente hay que hacer una especie de coaching con los gerentes y dueños de empresas para mostrarles que esto les podría dar grandes beneficios. En Chile muchas veces no se piensa en el largo plazo, o sea, muchas veces la gente quiere que invertir poco y que tener grandes resultados, y en el corto plazo. Y la ISO 9001 no es una solución para esos fines. La ISO 9000 es una solución de mediano o largo plazo, no de corto plazo. Entonces ya ahí hay que hacer un cambio de chip, tal como decías tú, de mentalidad. Y por otro lado, en esta región en particular, me tocó a mí verlo en mi pasada anterior cuando estuve acá, es poco lo que innova a la gente de acá. Son muy tradicionalistas, por decir así. Y son pocos los que se atreven a dar un paso más adelante, a menos que lo haya dado otro anterior. O sea, no quieren ser pioneros, quieren ser seguidores de alguien. Entonces, además de las características típicas que tiene la gente por esta falta de cambio de mentalidad, hay algunos problemas regionales que también hay que superar. Esos son los desafíos que van a tener ustedes en el futuro como ingenieros, porque ustedes van a encontrar con un sistema en que a lo mejor lo que está predominando es el caos. Y ustedes tienen que ordenarlo, o le van a pedir resultados a pesar del caos. Y eso no es fácil.
¿Hay alguien que quiera dar alguna opinión adicional? Ya, nos vamos a tomar los últimos 10 minutos. Entonces, es importante que las organizaciones seleccionen un conjunto de indicadores que les permitan medir y controlar los resultados, ya sea de un proyecto en este caso, que es lo que andamos nosotros buscando, o la empresa en su totalidad. Y esos indicadores se pueden comparar, bueno, entre paréntesis yo le mencioné que hay una empresa que se llama Independent Project Analysis, que es una firma norteamericana. Alguien que lo quiera ver, métase en internet, busque Independent Project Analysis en Google y le va a llegar a un link donde está este sitio web de esta compañía norteamericana que hace benchmarking o comparación justamente de indicadores en proyectos en todas partes del mundo. Esta es la organización más grande que existe a nivel mundial y que permite llevar estadísticas y comparaciones en cómo se realizan los proyectos. Justamente se basan los indicadores, ¿ya? Entonces, hay indicadores de eficacia. Un ejemplo, nivel de satisfacción del cliente, es un nivel de eficacia. Estamos cumpliendo con los requerimientos del cliente. Porcentaje de aumento de ventas y conocimiento de la marca. Eso es eficacia con respecto al producto, al área de marketing y difusión. Indicadores de eficiencia. Un ejemplo, minutos dedicados a cada paciente cuando estamos hablando de una consulta médica. Número de enfermeras en cada unidad, en cada una de las unidades en que normalmente se divide un hospital o un centro asistencial. Bueno, no en un caso como ahora de la pandemia, porque sabemos que es algo excepcional, pero estamos hablando en condiciones normales de funcionamiento. Eso puede ser un indicador de mayor o menor eficiencia o de uso de los recursos. También hay, bueno, para definir los indicadores hay que tomar varios elementos que lo definen. Uno es el nombre del indicador. Hay que darle por ejemplo, un indicador podría ser en un proyecto, ¿eh? Podría ser cumplimiento de los plazos del proyecto. Otro indicador puede ser calidad de los entregables del proyecto. Y así uno va definiendo, dependiendo del proceso, un nombre. Después una fórmula, manera en que se realiza la medición del indicador. Por ejemplo, en el caso de los cumplimientos de los plazos del proyecto, la fórmula sería tiempo real en que se han realizado las actividades a un cierto periodo, dividido por el tiempo planificado en que se vienen a realizar las actividades. Si el tiempo real es menor, y eso multiplicado por 100 para dejarlo como porcentaje, si es menor que 100%, en este caso significa que el tiempo real es menor que el tiempo planificado, por lo tanto estamos muy bien. Al revés, si superamos el 100% significa que estamos con atrasos y con problemas serios. Entonces tiene que haber una fórmula, un algoritmo matemático, y uno tiene que definir la unidad en que se va a medir, si hacer porcentaje, van a ser unidades por hora, lo que sea. Se va a depender del indicador. Después tiene que haber un responsable de la persona que va tomando los datos de los sistemas, de los distintos procesos, los va validando de cierta forma, y con esto arma la fuente de información para elaborar los indicadores. Lo mismo que tiene que tener una periodicidad de recogida de datos.
ahí también tiene que haber un responsable las medidas que se van a tomar como producto de los resultados de la medición, ¿cierto? Porque si mi medición me está dando problemas, alguien tiene que tomar las medidas de corrección. Y por último, tiene que haber metas o valores objetivos. Cada organización tiene que definirse una meta. Por ejemplo, en proyectos se define una meta típica, es decir, que no debe haber más allá de un 5% de atraso en las actividades del proyecto. Otra meta podría ser que no haya más de 2 no conformidades producto de una auditoría que se le haga a la calidad de los productos o los entregables. Y así uno puede definir distintas metas dependiendo del indicador que se esté analizando. Ejemplo de un indicador, aquí tenemos nombre del indicador, quejas mensuales. Pues esto puede ser aplicable a cualquier empresa o negocio. La fórmula, el número total de quejas que se reciben durante el mes. Responsable de la recogida es la gente que atiende al cliente, el que está en el mostrador o el que está a cargo de las ventas. La periodicidad de recogida una vez al mes. Responsable de la actuación, el director de calidad de esta empresa. Él tiene que analizar los datos y actuar cuando sea necesario. Valor objetivo menos de 260. Estamos hablando aquí que esto podría ser la venta de una gran tienda, por ejemplo, de estas tiendas que están en los malls, Falabella, Almacenes París, en que hay muchas compras. Por eso es que el número sale grande, pero comparativamente con el volumen de compras no es tan grande. Esto uno debería definir a lo mejor un 1% como máximo de todas las órdenes de venta que tiene, o órdenes de compra por el otro lado. No más del 1% deberían tener quejas. Son metas que tiene que fijarse cada compañía. Aquí uno podría llevar un gráfico también, ¿cierto? En este caso de barras, no de barras, de líneas, pero también puede ser con barras o circulares, como ustedes quieran, en que va indicando de acuerdo a cómo va evolucionando el tiempo, la cantidad de quejas, parte con 325, baja 198, esto es oscilante. Y acá en la línea roja está la meta mensual, 260. Entonces, lo que tendría que hacer acá el director de calidad es analizar todos los puntos que están sobre la línea roja. Este punto 326, el 310 y estos que están acá, alguien tendría que hacer un análisis para explicar por qué se están produciendo. A lo mejor se produce en ciertos días de la semana en que hay mucha afluencia de público, pueden ser, estamos hablando de los tiempos normales, no de la pandemia, en que, por ejemplo, los fines de semana que había mucha gente a los malls y compraba, o puede ser porque a lo mejor en ese periodo se enfermó 2 o 3 personas que atendían en los pisos de los malls, de la tienda, y por lo tanto el cliente no encontraba a nadie a quien preguntarle, porque la gente estaba ausente y eso generó quejas. No sé, hay que hacer un análisis, pero estos son, si ustedes se fijan, es como la radiografía de un paciente del tórax o el electrocardiograma del corazón. Esto es un reflejo de cómo se están comportando los procesos de venta en una tienda, en una gran tienda. Si yo no tengo esto, es muy difícil saber tomar decisiones. Esto ya me focaliza y me dice dónde podrían estar probablemente los problemas. Otro indicador que lo menciono porque es muy importante para Chile sobre todo y para los proyectos de todas maneras, el tema de la productividad.
que es la eficiencia en que se transforman las entradas de un proceso en salidas. Se calcula como las salidas dividido por las entradas. Y esto tiene mucho que ver, ¿cierto?, con cuán eficientes son los trabajadores que hacen, por ejemplo, los planos y documentos técnicos en un proyecto de ingeniería, con cuán eficientes son los trabajadores que permiten la construcción de un edificio o una planta industrial, y así sucesivamente. Ejemplo de mediciones de productividad: en un restaurante se podría medir como el cliente, las comidas, la cantidad de comidas o cantidad de clientes atendidos en las horas de trabajo. En una tienda de retail, como las ventas por metro cuadrado del retail. En un criadero de pollos, como los kilos de pollo en relación a los kilos de alimento que se compren. En la generación de electricidad, como los kilowatts requeridos con relación a las toneladas de carbón que estoy generando para la producción, cuando son centrales térmicas. En una fábrica de papel, las toneladas de papel que saco a partir de una cierta cantidad de toneladas de madera. En un proyecto, uno podría hablar, por ejemplo, de la cantidad de horas hombre requeridas por ingeniero y proyectista para producir una cierta cantidad de planos mecánicos, estructurales, de procesos u de otros. Y así uno puede definir indicadores de productividad con los cuales va a medir la eficiencia en el uso de los recursos. Hasta aquí estamos llegando, estimados alumnos, a esta clase recuperativa. No sé si alguien tiene alguna consulta final antes de terminar. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? Bueno, le aprovecho de... Ah, sí, dime. ¿Con quién? Antonio. ¿Ya? No es más que nada en relación al comunicado que envió la universidad. No sé si lo hablaron al principio, es que yo me conecté un poco tarde. Unos minutos tarde. ¿Cuál era el comunicado? No sé a qué te refieres. Sobre la próxima semana, de que se suspendían las actividades y las evaluaciones y entregas de trabajo, cosas así. ¿Cuándo apareció ese? Yo no tenía idea de este comunicado. ¿Cuándo apareció? Lo enviaron hoy, creo. Ayer hubo una reunión de vicerrectoría académica, creo. Y ahí se tomó la decisión. Ah, ya, lo que pasa es que tú no escuchaste porque llegaste seguramente, te integraste después. Yo estuve sin luz acá prácticamente ayer y hoy, entonces yo no tenía conexión con internet ni con celular, estaba totalmente aislado. Entonces, ahora me llegó la luz un poquito antes de comenzar esta clase, como a las 6 de la tarde. Y claro, empecé a ver algunas cosas prioritarias que tenía que hacer, no vi eso ya. Si es así, obviamente, si se suspende la próxima semana, todo lo que hemos hablado se corre una semana más. O sea, lo que no se correría es el taller 2, que seguiría siendo válido la entrega este lunes 15 a las 21 horas. ¿Ok? El taller, el informe el primer informe preliminar lo podríamos correr, creo que estaba para el 19, ¿cierto? Lo corremos una semana, para el 26. Sí, 19 originalmente. Lo correríamos para el 26. Y el control 1, que está definido para el jueves 25,
lo corremos para allá, para los primeros días de julio. O sea, todo el resto se traslada una semana. De todas maneras, déjame yo verificar esto. Voy a hablar con la gente del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas para verificar la manera como esto... Supongo yo que el semestre se debe alargar una semana más, supongo. Estoy partiendo de esa premisa. Bajo esa premisa es que yo dije que se corría toda una semana, pero no sé si lo tendrán así, o así lo pensaron los que hicieron este cambio. Pero cualquiera sea la resolución definitiva, yo les mando un mensaje a través del campus virtual, ¿ya? Bueno, Bueno, profe. profe, como para que tenga conocimiento, el mail llegó hace muy poco. El correo así avisando de Vicerrectoría de Pregrado sobre lo que se había decidido ayer con respecto a dar un receso la próxima semana, más que nada por salud mental, carga académica, Sí. Yo, yo, yo pero sabía eso. que se estaba discutiendo eso, pero no sabía cuándo se iba a producir. No, si me parece bien. Yo creo que, dadas las circunstancias actuales en que esto ha generado una manera distinta y el hecho de estar encerrado ya a mucha gente le complica. Hay gente que prefiere estar solo o estar más aislado, otros no. Depende de las características personales, ¿cierto? Y depende también de cómo se dan en la casa las cosas, porque a lo mejor hay hermanos chicos que están también con necesidades de enseñanza y en la misma casa. Bueno, hay un conjunto de cosas que empiezan y yo creo que es adecuado producir esta semana. Tomar un poco, oxigenarse un poquito, no relajarse, porque en el caso de ustedes van a seguir siendo exigidos, pero les permite por lo menos tomar aire. Y a lo mejor lo que no fue tan bueno en estas primeras 6 semanas, mirarlo con otra perspectiva para la segunda parte que viene. Mirarlo, quizás ver qué es lo que tienen que hacer para que no sea tan fome o no sea tan asfixiante o no sea tan molesto desde el punto de vista mental. Así que bueno, agradezco que me hayan dado la información. Voy a hacer las consultas pertinentes y yo les comparto las decisiones que se tomen a través, como les decía, de correo o a través del campus virtual, ¿ya? Bueno, Bien, profe, pues, gracias. Bueno, profe, yo les gracias. deseo si así como parece, que esta próxima semana se recuperen, duerman un poco más, los que han dormido poco, traten de desestresarse un poco más. Estos son tiempos para mi gusto, en que hay que tener mucha empatía y ojalá tratar de evitar conflictos, porque ya estar en esta situación actual es un conflicto. ¿Para qué aumentar los conflictos con otras cosas? Tratemos de minorar un poquito esas ansiedades, esas angustias o esos problemas y les deseo lo mejor. Y si es así, nos estamos viendo, si Dios quiere, a la vuelta que sería ya como el 23, martes 23 de julio. ¿Ok? Bueno, Ya pues, profe, le agradezco, gracias. que estén muy bien, ¿ah? Igual. Chao, que estén bien. Voy a Chao. detener la grabación, ¿ya? Chao.